Voy a intentar poner unas diapositivas de PowerPoint. Hoy voy a hablar de un tema que no sé cuánto y qué relevancia tenga por el tema de la reforma del procedimiento penal de Perú, pero seguramente tiene algunas consideraciones e importancia en el tema tanto de la formación judicial, que son conclusiones que voy a tener, y que en el Perú va a tener alguna importancia en algún momento, me imagino. Ojalá que no, pero puede ser. Entonces, es un tema de la seguridad marítima, esencialmente, porque la piratería se define más como marítima, aunque hay piratería aérea. Y esto es un tema que lo vamos a ver, pero seguramente creo que en algún momento algún juez en el Perú va a tener problemas parecidos o muy cerca de lo que estoy presentando. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, es un incidente, un tema jurídico internacional entre Italia y la República de India, que afecta a dos buques. Esto también tiene importancia en tema de conflicto entre jurisdicciones, en este caso dos jurisdicciones bastante lejanas, que son la India e Italia. Hay miles de millas en el medio, pero al final habrá que solucionar el problema. No es que estando lejos no hay problemas, estando lejos también hay problemas. Esto involucra también el tema del derecho internacional del mar. Aquí pongo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1932 y tema de costumbre internacional, o lo que se llama en el derecho internacional la costumbre internacional. También involucra temas de costumbre internacional sobre inmunidades en particular, porque veremos que las personas involucradas pueden, como se solucionó en el tribunal arbitral, un tema de inmunidades. También, como el tema de la piratería se ha desarrollado en los últimos 15, 20 años, es una actividad internacional, seguramente involucra asuntos internacionales, y como los sistemas internacionales de cooperación, hablamos de Naciones Unidas, hablamos de la Organización Internacional Marítima, tienen tema de lucha en contra de la piratería. Pero también hay que ver el derecho nacional, sobre todo en la India, derecho penal, hindú, y en el caso de Italia, la legislación sobre la seguridad marítima y en particular la reglamentación del tema de los piratas o contra de los piratas. Voy a presentar algunas fotografías, imágenes que nos sirven también para ubicar, porque la India está en el sureste asiático y Italia está en Europa, entonces estamos hablando de varias millas o miles de millas de distancia. La diapositiva que estoy presentando es sobre información de la Oficina Marítima Internacional y donde se están concentrando las actividades de piratas hasta septiembre del 2020, o sea, hace bastante recién. Y como ven, hay la zona del sureste asiático, que va desde Filipinas, por el estrecho de Malaca, se le llama la zona entre Singapur, Hong Kong, India, hacia el canal de Suez. Después está sobre todo la zona al oeste de África. Hay bastante concentración de actividad de piratería, porque los buques que no van por Suez van circunnavegando el África, entonces ahí de donde se le atraca.
la zona de, si saben, de estados, la zona alrededor de Senegal, si así podemos llamar, el Golfo de Guinea. Pero también en Sudamérica, Centro y Sudamérica, hay actividades. Por ejemplo, en la zona caribeña, que era la origen de los piratas de los Caribes, y si ven al oeste, en la zona entre Perú, Ecuador y Panamá, digamos. No son muchas, pero hay actividades de este tipo. ¿Qué es ese caso? Aquí voy a presentar el primer buque, se ve el Sant Anthony, que es una flechita amarilla, no sé por qué, la pusieron ahí, creo que para enseñar un daño que se le creó. Es un buque pesquero de la India, bastante básico. Y el otro es la Enrica Lexi, que es un buque con bandera italiana y que claramente es un poco de tamaño más grande, ¿no? Es un buque comercial. Entonces, entre los dos se crea un conflicto, un caso. El caso, ¿quién involucra? Estos dos señores, que son dos marinos italianos, le voy a llamar Marines, o en italiano se llaman Marò, pero bueno, son funcionarios del ejército italiano, del Ministerio de Defensa, son de la Marina y, como ven, la uniforme de la Marina, azul, y esos dos señores están involucrados en este tema, asunto, y vamos a ver por qué. También hay que considerar este buque, el Enrica Lexi, el otro, el Sant Anthony, que se van a cruzar en algún momento afuera de la costa de la India. Entraremos en el detalle, es el estado de Kerala. La India es una confederación de estados. El estado principal en este caso es Kerala, pero después interviene la Corte Suprema de la India y todo esto, y claramente el gobierno de la India y su servicio diplomático. Pero esta es esencialmente la distancia entre la Enrica Lexi de la costa. Como ven, cuando pasó el accidente en Google, parece a 35 millas marítimas, o de la línea de base, que es donde se mide el mar territorial cuando estamos en temas de derecho internacional, 28 millas. Después el buque sube hacia el norte y vuelve al mismo puerto de Kochi, donde se van a arrestar o aprender los dos marinos. Aquí también vamos a entrar después en tema de derecho del mar, derecho internacional del mar, definiciones y todo esto, lo vamos a ver después. Pero esto es para dar una idea de lo que había pasado después, durante y después del accidente, en el caso concreto. Esto es para entender un poco generalmente. Yo no soy un experto de derecho del mar, muchos de ustedes no son expertos de derecho del mar, pero esto es lo que define la Convención de Montego Bay o la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, las zonas. Un tema que a Perú le toca relativamente poco porque Perú no ratificó esta convención, aunque salió en un caso reciente, relativamente reciente, de 2014, entre Perú y Chile, en la delimitación de fronteras marítimas entre Perú y Chile. Entonces, algún jurista, a lo mejor en el Perú, se tiene que enterar de esto. Esos son los espacios marítimos. Como ven, a la derecha está el espacio terrestre, después en el mar territorial 12 millas, la zona contigua otras 12 millas, y una zona económica exclusiva de 188 millas. Lo total puede ser 200 millas, que es lo que Perú pide.
aunque la Declaración de Perú de 1947 dice que todo es mar territorial, pero todo mar territorial es complicado y si quieren lo podemos aclarar un poco después. ¿Qué pasó? 15 de febrero de 2012 está el momento del accidente entre la Enrica Lexie y el buque pesquero St. Anthony de la India. Se disparan, parece que hay distintas formas de avisos, hay distintas formas de información, pero lo que pasa es que desde la Enrica Lexie se dispara en contra de un buque, que sería el St. Anthony, que se le considera un posible ataque pirata. El Enrica Lexie está interceptada por el guardacosta de la India a 20.5 millas náuticas desde la costa del estado de Kerala, que es la costa de la India en este caso, y vuelve al puerto de donde salió, de Kochi. En ese momento sube la autoridad policial, aduanera, lo que sea, de la India y van a buscar la persona que estaba en este momento en servicio, que son los dos marinos que enseñé antes. El 19 de febrero, 4 días después, se acusan formalmente de homicidio bajo el Código Penal hindú a estos dos italianos, que son estos dos. Empieza entonces un procedimiento penal. En enero de 2013, casi un año después, la Corte Suprema de la India dice que la Enrica Lexie se encontraba en la zona contigua bajo el derecho del mar, o sea que sea dentro de las 24 millas, pero más allá de las 12 millas que el convenio de Montego Bay de 1982 reconoce como mar territorial. Entonces, en ese mar sí, el Estado ribereño tiene todos los derechos, pero más allá los derechos se van diluyendo o limitando. Y dice que los tribunales del Estado de Kerala no tienen jurisdicción y solo que la Corte Suprema puede decidir del caso. Y habrá que establecer o crear un tribunal especial para decidir el caso. Casi al mismo tiempo, en abril del mismo año, se encargó la Agencia Nacional de Investigación de la India, bajo el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, con posibles cargos de terrorismo marítimo en contra de los marines. O sea, la India pasó de un caso de homicidio a un caso de terrorismo marítimo en contra de los dos militares italianos. Esto llevó a una serie de protestas, seguramente, casos legales en varios tribunales de la India, no voy a entrar en este caso, muchas acciones diplomáticas entre Italia e India a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. Al final, lo que pasa es que en junio de 2015, Italia presenta el caso ante el Tribunal Arbitral de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. ¿Por qué el Tribunal Arbitral? Hay un Tribunal de Derecho del Mar, pero como la India no aceptó la jurisdicción del tribunal, hay que buscar una forma alternativa. Entonces, o un tribunal arbitral es la forma más oportuna, que se utilizó en muchos casos, o si no, ir a la Corte Internacional de Justicia. Esta decisión se publicó después de 5 años, en agosto del año 2020, o sea, el año pasado. Este caso terminó en junio de este año, en cuanto la Corte Suprema hindú acepta la reparación ofrecida por Italia de 1.1 millones de euros
y declara la extinción de todo procedimiento penal en contra de los dos marines italianos. Esto soluciona el caso internacional, por lo menos. ¿De qué vamos a hablar? Esencialmente hay varios temas de discusión. Italia consideró que la India violaba el derecho internacional en cuanto actuaba con una acción penal en contra de los marines italianos. Esto se basa en temas de inmunidad jurisdiccional, que muchos de ustedes seguramente conocen, en cuanto son miembros de las Fuerzas Armadas, en una misión oficial en contra de ataques de piratería. Esto en principio está bien, pero veremos que en el caso que estamos considerando, esto no estaba muy claro. Por lo tanto, según las reglas más o menos reconocidas a nivel internacional consuetudinario, Italia tiene jurisdicción exclusiva sobre el caso. Y por lo tanto, también India viola las obligaciones de cooperación en el combate hacia la piratería, que están en el Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Tanto Italia como la India suscribieron este convenio, entonces las dos están obligadas por este convenio. Y el tribunal arbitral consideró varios temas que no voy a desarrollar aquí, solo me concentro sobre el tema de las inmunidades. Inmunidades que en ese caso, y en muchos otros casos, pueden crear un, digamos, malestar de parte de muchos, pero es lo que pasa bajo el derecho internacional actual y no podemos por el momento cambiarlo hasta que los estados deciden que cambiarlo. La India consideró que el tema de inmunidades en este caso era un asunto secundario. Primero era el tema que se mataron a dos ciudadanos de la India, dos pescadores que estaban en el St. Anthony y que fueron matados por la acción de los marinos en el Enrique Alexis. También el tema de inmunidades en la Convención de Derechos del Mar es muy limitado. Lo vamos a ver después con más claridad, pero la Convención no habla mucho de inmunidades. En unos casos, pero los casos que menciona no se pueden encajar exactamente con el caso que estamos hablando. Pero la misma India reconoce que hay un problema de inmunidades en este caso, así que no lo puede denegar. Lo que dice la India cuando se presenta el caso es que el Tribunal del Mar no tiene jurisdicción para hablar o decidir sobre inmunidades. Entonces está fuera de su jurisdicción. El Tribunal del Mar tiene que hablar de casos del mar, no de inmunidades diplomáticas o funcionales del Estado. Esta fue la posición de la India. ¿De dónde sale este problema? Vamos un paso atrás. Seguramente la piratería marítima tiene muchos efectos, sobre todo en el campo del comercio mundial. Los negocios, el transporte de muchos productos, sobre todo de Oriente hacia Europa, hacia el Occidente, va por mar. Entonces, seguramente ese tema de la piratería, a partir de la situación en Somalia de los años 80-90, el conflicto en Somalia, donde no hay control del territorio y de la costa, ha creado una situación compleja porque Somalia está justo al principio de la ruta que va hacia Suez. Entonces, todo lo que viene del lejano o mediano oriente, digamos desde China, Japón, pasando por Malasia, Singapur, Filipinas, India, Irán, Arabia Saudita, todo pasa después por la costa de Somalia. Esto no quiere decir que solo esta ruta está afectada. Por eso digo,
que según la Oficina Marítima Internacional, que es una organización internacional que se ocupa de derecho del mar y de tráfico marítimo, los ataques en contra de buques en el centro de Sudamérica aumentaron del 300% desde 2015. Y los que están más afectados son Venezuela, Perú, Colombia, Haití y Ecuador. Por eso digo, algo de este tema, a lo mejor en algún momento, ojalá que no, pero va a presentarse delante del Perú, del Poder Judicial. Aquí un mapa del OIM, que no sé si puedo abrir. Vamos a ver. Aquí van a poner, como ven, ataques, atentados que han subido, que hubo fuego o intercambio de disparos y de acción, buques que fueron tomados por los piratas. Hay una serie de ejemplos que, como ven, van a tener todo este tipo de opciones. Doctor Odelo, ¿Sí? disculpe que le interrumpa, pero al momento que usted ha estado justamente indicando sobre este enlace que usted ha abierto, no lo hemos podido observar porque no le ha dado compartir. Si fuera tan amable, por favor, de poder volver a explicarnos y poder observar Sí. el enlace que usted nos estaba indicando. Perfecto. No, no lo puedo compartir, entonces está bien, si alguien lo quiere ver. Ese es el tema que esto nos da un mapa de dónde estos ataques o atentados de ataques se van a dar. ¿Cómo solucionar este tema de los ataques de piratas en contra de buques? Esencialmente son buques comerciales, marítimos que transportan petróleo, transportan tanques, transportan containers. También, pero puede ser un buque crucero. Así que van a tomar 500 personas y pedir un rescate. La sugerencia que se dieron, sobre todo de Naciones Unidas, pero sobre todo de la Organización Marítima Internacional, es patrullas nacionales e internacionales, misiones multinacionales, seguridad pública privada bajo el derecho nacional del Estado de la bandera del buque. ¿Qué quiere decir seguridad pública privada? O sea, ponerle uno funcionario de policía o del ejército o de la marina, o alquilar servicios privados de seguridad, que pero tienen que estar reglamentados por la bandera del buque, porque el buque es italiano, entonces tiene que aplicarse la ley italiana en el buque y a lo que prestan servicios en el buque. Esta es una solución o unas soluciones. ¿Qué son las patrullas internacionales? Bueno, son las patrullas que se dieron, por ejemplo, con misiones internacionales, que veremos después. ¿Qué asuntos y problemas legales vamos a tener que tratar? Bueno, el tema de normas y reglamentos internacionales en contra de la piratería. La piratería es un tema internacional, no es solamente nacional, como vemos. Entonces hay que ver cuál es la legislación y la práctica de los estados en contra de la piratería marítima. Hay que considerar el derecho internacional, sobre todo la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la costumbre internacional. También el derecho penal hindú, porque se mataron a personas de nacionalidad indiana o hindú, depende, porque los indios son otra cosa que los hindúes. La culpa fue de Cristóbal Colón, que iba a la India, pero llegó a América. El derecho internacional sobre las inmunidades de jurisdicción y la complicación jurídica, que lo que va a ser el centro de este tema,
es que los marines italianos eran en ese momento miembros de las Fuerzas Armadas y bajo el mando, el control y la dirección del Ministerio de Defensa. Bajo la legislación italiana estaban actuando en contra de la piratería, pero operaban a bordo de un buque mercantil privado. No estaban en un buque militar o un buque del Estado. Esto creó un pandemonio jurídico. Si vemos la historia un poco de la lucha en contra de la piratería, como menciona aquí, entre 2008, estas medidas o sugerencias por parte de Naciones Unidas en contra de la piratería, que sobre todo afectaba Somalia, que está en la parte oriental de África, hacia la entrada al canal de Suez, y que era el momento, porque Somalia no tiene gobierno desde hace años, y entonces nadie controla el mar de Somalia y tampoco la costa. Entonces, ¿quién controla qué pasa en la zona costera de Somalia? Se implementaron bajo esta resolución de Naciones Unidas unas operaciones militares multinacionales, por ejemplo, la OTAN, el Ocean Shield, el escudo de océano, o la Operación Atalanta de la Unión Europea. También se ofrecían otras opciones, o se presentaban otras opciones, por ejemplo, patrullas militares nacionales que pueden escoltar un buque mercante, o los buques mercantes están cerca de la costa, unos buques mercantes del Estado ribereño, buques militares o de guardia costera, pueden escoltar al buque para seguridad. La otra opción, que es la que vemos ahora, es empleo de militares nacionales a bordo de buques nacionales, bajo la ley de la bandera del buque. Entonces, en el Enrique Alexi estaban militares, no eran estos dos solos, había más, pero en ese momento estaban ellos en servicio. Entonces, militares nacionales italianos en un buque italiano, porque la bandera es italiana. Si fuera un buque francés, va a ser militares franceses en un buque francés. Si fuera un buque ecuadoreño, militares ecuadoreños en un buque ecuadoreño. La otra opción es la seguridad privada, pero esta está fuera del tema de inmunidades. O si no, empleo de personal del Estado ribereño, de protección a buques extranjeros. Esta es otra opción. O sea, si llega un buque al puerto de Paita, van a subir oficiales peruanos en el buque chino y lo van a escoltar hasta donde ellos puedan y después desembarcan y se vuelven con el tren, con otro buque, lo que sea. Estas son las opciones que nos da el sistema internacional. Aquí ven la Organización Mundial de Navegación Marítima Internacional, la Organización Marítima Internacional, a partir de 2011, que es cuando va a pasar este accidente, pasó la definición de una zona de alto riesgo en contra de la piratería desde la zona alrededor de Somalia por Arabia Saudita o Saudi Arabia, hasta la extendió hasta la zona de la India. La foto o la imagen más a la derecha, sí. No sé si yo voy a ver a la derecha, usted a la izquierda, pero la zona rosada va a cubrir todo el mar Arábico y hasta la zona donde ocurrió el accidente, Kerala y el puerto de Kochi, ahí es donde se dio el accidente. O sea, desde Somalia hasta la India. Entonces,
por la Organización Marítima Internacional, esta era una zona de alto riesgo para ataques de la piratería en contra de buques. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Italia? Se dieron varios ataques en contra de buques italianos, marítimos, comerciales. Se pasó una ley en 2011 basada en la resolución de Naciones Unidas y circulares o reglamento o consideraciones de la Organización Marítima Internacional. El artículo 5 de esta ley, que es una ley italiana, una ley nacional, pero se tomó esta ley o se adoptó esta ley en base a directivas, resoluciones de organismos internacionales como la ONU y la Organización Marítima Internacional. Se daban dos soluciones: utilizar personal militar o la seguridad privada. Pero la primera, utilizar personal militar, era la opción prioritaria. Y aquí digo por varias razones. Varias razones eran que la Organización Marítima Internacional, siendo una organización de estados, prefería o daba prioridad al utilizo de personal estatal y no personal privado. Segundo, hay limitaciones en el uso de la fuerza, uso de armas. Perdón. Seguridad internacional que se controla mejor si se utiliza un cuerpo estatal como policía o el militar. ¿Qué pasó con esta ley? Yo creo que ahí había unos problemas de la ley que después se reflexionaron en este asunto que estamos tratando. Si se utilizaba personal militar nacional, que era una de las dos opciones, y la opción prioritaria, era que los gastos del empleo de estos militares estaban pagados por la empresa privada, no por el Estado. Y un estudio de comparación ve que el gasto era mucho más alto si se pagaban personal militar del Estado que seguridad privada. Al mismo tiempo, el comandante del buque, el buque privado, no tenía autoridad sobre el personal militar. Siendo personal militar, no depende de un privado, depende del Ministerio de Defensa. Entonces, la autoridad estaba en el Ministerio de Defensa, sobre todo el tema de uso de la fuerza bajo la ley italiana. Y estas unidades solo operaban para proteger el buque. En la ley no se habla de problemas de jurisdicción e inmunidad. Entonces, cuando se dibuja una ley, sería bueno pensar un poco más allá de los límites de la ley y lo que va a implicar para evitar este tipo de problemas. ¿Cómo va a influenciar el derecho del mar este asunto? Bueno, por lo que estudiaron derecho internacional entre ustedes o vosotros, hay un caso famoso, el Lotus de 1927, delante de la Corte Permanente de Justicia Internacional. Y el otro tema es la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o Montego Bay, de 1982. En el caso Lotus es un caso emblemático en el desarrollo del derecho internacional marítimo, pero también del tema de jurisdicción y varios principios. Lo que dice el caso Lotus, que era un buque francés de correos que se chocó con un buque turco, se murieron unos turcos, el buque llegó a Estambul y en Estambul las autoridades tomaron el buque, el comandante, que era francés, y trataron de procesarlo por tema de homicidio de ciudadanos turcos en el mar, en el alta mar, en este caso. Lo que dice el caso Lotus
en tema de ejercicio extraterritorial de la jurisdicción penal del Estado, es que la Corte Penal, la Corte Permanente de Justicia dijo, hay que determinar, y aquí cito entre comillas, si existe o no una regla de derecho internacional que limite la libertad de los estados de extender la jurisdicción criminal de sus tribunales a una situación que reúne la característica del presente caso. Entonces, el caso era un choque entre dos buques de distinta nacionalidad, una turca y una francesa, y los franceses dijeron, no, el buque era francés, entonces la jurisdicción es francesa. Y los turcos dijeron, no, las víctimas son turcas, entonces nosotros tenemos jurisdicción. Un poco lo que estaba pasando con el caso de los italianos y los hindúes. ¿Qué dice la Convención de 1982? Que reglamentó, digamos, en tema bastante claro, pero no en todos los asuntos, el derecho del mar. Dice, la soberanía sobre el mar territorial se ejerce con arreglo a esta convención y otras normas de derecho internacional. Es el tema que también presentó Italia. No solo la convención, pero hay otras normas de derecho internacional que no podemos olvidar. Hay un artículo 32 que habla de inmunidades de los buques de guerra y buques del Estado a fines no comerciales. El artículo 27 habla de jurisdicción penal a bordo de un buque extranjero. En este caso se habla de una jurisdicción penal del Estado ribereño no debería ejercerse a bordo de un buque extranjero que pase por el mar territorial, salvo que el delito tenga consecuencia en el Estado ribereño. Esto es lo que la República de India trataba de poner. Se murieron por el accidente ciudadanos hindúes, entonces hay un delito con consecuencia para el Estado ribereño, que es la India. La Convención de Derecho del Mar habla de inmunidades. Buques de guerra en alta mar. Los buques de guerra en alta mar gozan de completa inmunidad de jurisdicción respecto de cualquier Estado que no sea el de su pabellón. Un principio bastante acertado y reconocido. Entonces, si se trata de buques utilizados únicamente para un servicio oficial no comercial, existe la inmunidad. Pero la Enrique Alexis no era un servicio oficial, era un buque comercial. Entonces, esta norma no se le pueden aplicar. El problema surge cuando lo que actúan son los marinos. ¿Qué dice el tema de jurisdicción, la Convención de Derecho del Mar? Jurisdicción penal en caso de abordaje o cualquier otro incidente de navegación. Aquí dice en caso de abordaje o cualquier otro incidente de navegación ocurrido de un buque en la alta mar. Aquí no estábamos en la alta mar de todas formas. Solo podrán incoarse procedimientos penales o disciplinarios contra tal persona ante las autoridades judiciales administrativas del Estado del pabellón o ante del Estado de dicha persona sean nacionales. Entonces, esto cambia un poco la perspectiva del Lotus, que decía, cualquiera de los dos países puede tener jurisdicción. Aquí se dice, en principio, es el Estado del pabellón que tiene la jurisdicción exclusiva del Estado sobre un accidente marítimo en alta mar. Ese es un tema que yo creo creó un poco de confusión en el caso. Si vemos a los dos marines que fueron involucrados, existen distintos tipos de inmunidades. Aquí no entro en el tema de inmunidades diplomáticas y todo esto, pero en concreto aquí estamos hablando de inmunidades, si usan un término latino, ratione materie. O sea, ¿qué función
son inmunidades funcionales. ¿Qué función tenían estos marinos? Eran militares en misión oficial. Es normal o comúnmente hecho que si hay un desempleo de Fuerzas Armadas en el extranjero, se firman acuerdos, memorándum, en inglés se llama Memorandum of Understanding, son acuerdos entre el Estado que envía a los militares, por ejemplo, en la Fuerza de Mantenimiento de la Paz o Peacekeeping, donde se dice que la jurisdicción es exclusiva del Estado del militar. El Estado huésped no tiene jurisdicción, lo cual crea a veces algunos problemas. En ese caso no hubo un acuerdo entre Italia y la India sobre la inmunidad de estos dos marinos. Entonces la India puede decir, bueno, yo no firmé nada. Pero Italia consideró que en este caso se trataba de personal militar en una misión oficial en contra de la piratería, como vimos antes, en relación con la sugerencia de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional Marítima, y conforme a la ley italiana y a las directivas internacionales, que era emplear personal militar o nacional de seguridad. Los dos ciudadanos hindúes que se mataron estaban en la zona económica exclusiva de India. Según ellos, se aplica la ley penal nacional de la India y la jurisdicción competente, pero la zona económica exclusiva, si se ve la Convención de Derecho del Mar, no prevé la jurisdicción penal. Es una cuestión económica. Entonces, disfrute de recursos mineros o naturales, por ejemplo, plataforma petrolera o la pesca. Cosa que, por ejemplo, el caso de India y Chile ha sido uno de los temas. ¿Quién controla si un buque chileno o ecuadoreño va a pescar en la zona económica exclusiva de Perú? Pero no el tema de asuntos penales. Y aquí vamos a algunas conclusiones, con lo cual quiero va acabando un poco mi presentación. Entonces aquí el tribunal arbitral que está en La Haya, en Holanda o Países Bajos, consideró que el derecho de India en la zona económica exclusiva no son lo mismo que el mar territorial. Los estados dicen, este es mar territorial, pero después hay que ver lo que en derecho internacional se entiende por mar territorial. Si el Perú dice que su mar territorial son 200 millas, ¿es cierto o no es cierto? ¿O hay distintos poderes, distintas funciones dependiendo de la distancia desde la costa? Además dijo que el principio de Lotus, el caso Lotus de 1927, no se puede aplicar en este caso porque no se trata de un incidente de navegación. En ese caso de Lotus era un buque que chocó en contra de otro buque. En el caso del Enrique Alexi es un buque que dispara desde el buque en contra de otro buque. Aquí también no hay mucha claridad en qué se entiende por incidente de navegación. Pero es claro que no se trata de un incidente de navegación en sentido estricto, porque disparar desde un buque no es una cuestión de navegación. El problema es si dos buques chocan navegando, entonces eso es un accidente de navegación. Pero si desde un buque se lanza un cohete o se dispara con una metralleta, esta no es necesariamente navegación. Entonces, según el tribunal arbitral, los marines gozan de inmunidad porque estaban en una función pública de seguridad sancionada, solicitada, sugerida
por instituciones internacionales como las Naciones Unidas y la Organización Marítima Internacional. Y porque en ese momento estaban actuando como funcionarios del Estado italiano. Ellos no estaban de vacaciones encima de un buque y disparando aquí y allá de la fiesta del campeonato europeo de Italia en contra de Inglaterra. Entonces se mató a un marino que estaba pasando por ahí. Esto era una función de estas dos personas, o funcionarios o militares, que era garantizar la seguridad en contra de los ataques piratas. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones a las que voy a llegar con esta exposición? Y que pueden tener una valencia mucho más general que este caso. Este caso es un ejemplo y una base para después, si queremos discutir un poco el tema, que hay falta de claridad tanto en las normas nacionales como en las internacionales. Bueno, en la norma internacional se entiende porque hay 150, 200 estados que negocian y cada uno lleva sus intereses. Más complicado es las normas nacionales. ¿Por qué no son tan claras? ¿Por qué falta de claridad? ¿Por qué la norma no hablaba del tema de la inmunidad? Si se lee la ley italiana de 2011, que dio la posibilidad de embarcar, utilizar personal militar, que seguramente navegaba alrededor del mundo, nada se dice sobre su inmunidad. Entonces, el Estado sí hizo una ley, pero la hizo mal. Problema cuando surgen conflictos de ese tipo entre dos o más sistemas jurídicos nacionales. Es cierto, cada país es autónomo y soberano y adopta la ley que quiere. Perú dijo que su costa y mar territorial son 200 millas, Chile dijo lo mismo, y Ecuador también. Y después, el problema surge cuando decide, ¿y dónde va a correr la línea de la frontera marítima? Ahí surge el problema. Entonces, el sistema jurídico nacional sí es importante, pero lamentablemente hay vecinos, esto lo sabemos. Creo que la historia de América Latina, como la historia de Europa, nos enseña que los vecinos a veces son buenos, pero a veces son malos. Entonces, el derecho nacional no es suficiente, no es suficiente. Y aquí el rol del derecho internacional y de las jurisdicciones internacionales. Cuando surge un problema de este tipo, el derecho nacional es inútil o muy limitado porque después entra la jurisdicción internacional. La delimitación de la frontera marítima entre Perú y Chile se decidió en la Corte Internacional de Justicia 2014 bajo reglas de derecho internacional. A ellos no interesaba mucho el tema de derecho nacional. Cada país puede decir lo que quiera, pero al final tiene que contemplarse las normas, la situación, bajo lo que es el derecho internacional. Entonces, ahí hay que tomarlo en cuenta, porque si no, vamos a... lamentablemente la historia humana está hecha de guerras, y no tengo que hablar de Chile y Perú. Ustedes bien conocen la historia de este momento, pero no es el único caso. Antes se solucionaba el problema con una guerra. Lamentablemente la guerra, como sabemos, no va a solucionar todo, hasta lo va a empeorar. Por eso hay necesidad de una coordinación y comunicación entre estados para evitar justamente conflictos de este tipo. Si los estados hubieran comunicado de manera clara a otros estados cuáles son las condiciones y un acuerdo sobre las condiciones de seguridad en contra de la piratería, este tipo de problemas se hubieran solucionado. Y no se hubieran pasado 9, 10 años. Estos dos marinos estuvieron casi 10 años aquí, allá, detenidos por la India, volvieron a Italia, volvieron en una condición muy complicada. Se llevó el caso a la Haya, costó seguramente unos cuantos cientos de miles, porque yo busqué en internet, pero no dicen cuánto los abogados en la Haya cobraron.
y al final Italia pagó 1 millón de euros. Si hubieran dado este dinero directamente a la familia de los 2 pescadores afectados o al dueño, se hubiera ahorrado mucho tiempo y mucho dinero. Y por lo tanto, por eso es importante la formación, información, aquí digo mejor formación e información de los jueces nacionales en asuntos de derecho internacional, para evitar este tipo de contenciosos que a veces realmente no tienen ningún sentido. Tiene seguramente un carácter jurídico, político, diplomático. Seguramente el gobierno de la India trató de utilizar esto también como una forma, como muchos estados tratan de utilizar estas cosas internacionales para olvidarse de los problemas que tienen en su país, pero seguramente hubiera sido mejor y más económico, como estamos todos tratando de ahorrar dinero y maximizar nuestros recursos limitados, dar este dinero que le pagaron a abogados de clara fama internacional que no cobran 100 pesos, sino millones o miles de dólares para llevar el caso a la Haya, dárselo a las familias y ya estaba cerrado. El asunto terminó que con este acuerdo la India cerró el procedimiento penal en contra de los marinos y todavía queda pendiente un procedimiento penal en contra de los marinos en Italia, porque la Corte del Tribunal Arbitral en La Haya dijo que India no tenía derecho para juzgar a los dos marinos, pero la jurisdicción queda en Italia. Entonces, aún así, queda pendiente la jurisdicción italiana en contra de los dos marinos. Y con esto termino y espero que en algún momento podamos discutir o charlar de este asunto. Muchas gracias. Ante todo, quiero felicitar a nuestro ilustre expositor, el doctor Marco Delio, por tan brillante exposición, ¿no? Sobre todo en temas novedosos para los jueces penales de nuestro país. Como bien lo ha dicho, no son temas que se tratan a diario. Incluso nuestra legislación no tiene tipificado el delito de piratería, como veremos en el desarrollo de este panel, y los aportes que ha brindado el día de hoy a través del análisis del caso de Enrique, el caso que nos ha traído en comento, el caso de Enrique Alexia, pues han sido muy importantes. Agradezco asimismo a los organizadores de este Congreso Internacional Virtual, denominado Bicentenario y Reforma Procesal Penal, que se viene desarrollando de manera muy exitosa. Está garantizado desde el inicio el éxito de este congreso con la presencia de tan brillantes expositores. Muchísimas gracias por haberme considerado para exponer el día de hoy, para formar parte de este panel. Como bien lo ha señalado el ponente, pues este tipo de conflictos, con el caso de Enrique Alexia, podría haberse solucionado si habría una armonización entre el derecho internacional y el derecho interno de los países. Este conflicto, como ya se ha destacado, duró desde el año 2012 y recién ha sido solucionado el presente año, y es a raíz de la resolución de la Corte Permanente de Arbitraje que determinó que los marines tienen derecho a la inmunidad en relación con los actos que cometieron durante el incidente y que la India no podía ejercer su jurisdicción sobre los marines italianos, pese a que los había enjuiciado aproximadamente por 10 años. Y únicamente tenía el derecho a la reparación, ¿no? A favor de los agraviados. Estos son los pescadores que se trasladaban en la embarcación hindú. Bien, este tema ha sido zanjado el presente año a través del pago, como bien se ha explicado, a los agraviados de nacionalidad india, y aún queda pendiente el procesamiento de los marines, pero ya en la jurisdicción italiana. Pues bien, vamos a enfocarnos básicamente en cuanto a la
armonización del derecho internacional con el derecho interno. Baste decir, pues, que la piratería no es un delito nuevo, ¿no? Ya desde el siglo V después de Cristo, en la Edad Media Alta, ya existía este tipo de actos ilícitos. Podemos destacar la actividad de los vikingos, pueblos originarios de Escandinavia, que se dedicaron al pillaje y saqueo de muchas regiones de Europa, llegando a ser muy temidos por aquella zona. La piratería marítima continúa como algo habitual en la actualidad, destacando especialmente en el Cuerno de África, en Somalia, y el Golfo de Guinea, en la costa africana del mar Atlántico. Muchos barcos son atacados por piratas. La piratería marítima actual busca un botín en los mares de más tráfico marítimo y fluvial. Barcos secuestrados por los piratas son utilizados como rehenes para pedir un rescate. En algunos países como Somalia hay decenas de refugios de piratas que incluso lo consideran como una profesión. Pues bien, la piratería, por tanto, es un tipo de criminalidad que dificulta en extremo una represión unilateral. De ahí la importancia de los documentos internacionales. Los piratas, como bien sabemos, llevan a cabo sus ataques en alta mar, donde los estados no pueden ejercer su soberanía más allá de los buques que enarbolan su pabellón o de las víctimas de su nacionalidad. Como bien lo ha destacado Fernando Marín en el tratamiento de la piratería marítima en España, la piratería marítima sigue constituyendo hoy en día una amenaza que afecta a toda la sociedad internacional por la especialidad del medio en el que se desarrolla, esto es, en alta mar, caracterizada pues por su inmensidad de espacios sin fronteras físicas. Muchos de ellos no están sometidos a jurisdicción efectiva de Estado alguno. La complejidad técnica del delito de piratería, tanto en los aspectos sustantivos y procesales. Si a esto le agregamos, además, que muchos países como el nuestro no tiene regulado de manera taxativa el delito de piratería. La falta de armonización, ¿no?, entre el derecho internacional y el derecho interno, y además que hace imprescindible, por principios de legalidad y principios de tipicidad que rigen en materia penal, que estos deben estar ya previstos como tal, como delito, y las sanciones debidamente definidas. Entre otros, las escasas capacidades de los sistemas judiciales para poder combatir este delito. También se ha señalado por parte del ponente cuál es el régimen jurídico aplicable a nivel internacional de la lucha contra la piratería marítima. Yo quiero destacar acá dos tratados o dos convenciones. La Convención del Mar, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, comienza su tratamiento justamente del delito de piratería a partir del artículo 100, cuando señala que todos los estados cooperarán en la medida de lo posible en la represión de la piratería en alta mar o en cualquier otro lugar que no se halle bajo la jurisdicción de ningún estado. La Convención del Mar, en el artículo 101, define el delito de piratería como todo acto ilegal de violencia o de detención o acto de depredación cometido con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros del buque privado o de una aeronave privada. Establece de manera taxativa que debe entenderse por delito de piratería y como excepción regula en el artículo 105 que permite que todo estado pueda apresar en alta mar o en cualquier lugar no sometido a la jurisdicción de ningún estado un buque o una aeronave pirata o un buque o aeronave capturado como consecuencia de actos de piratería que estén en poder de piratas y detener a las personas, asimismo procesarlas e imponer las sanciones y responsabilidades que deban tomarse respecto de los buques. Este es el
La Convención del Mar, pues, es la llamada Constitución de los Océanos, convirtiéndose en el principal instrumento jurídico arbitral desde el año 1982, sobre resolución de conflictos, sobre usos y aprovechamiento y de los recursos marítimos. Es justamente la Convención del Mar que se tuvo en cuenta para resolver el caso que nos ha planteado el día de hoy. Ha sido suscrito por 167 países y la Unión Europea se ha adherido a la convención. El otro instrumento internacional que quiero traer a colación es el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima de 1988, posterior a la Convención del Mar, o lo que conocemos como Convención SUA, la cual nace justamente para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima en Roma el 10 de marzo de 1988, y es como consecuencia del secuestro del buque Achille Lauro en el Mediterráneo por 4 hombres que aseguraban actuar en nombre del Frente para la Liberación Palestina, en el cual tuvo como resultado un pasajero fallecido. Pues esta convención y su protocolo fueron enmendados posteriormente en el año 2005. A diferencia de la Convención del Mar, no establece una definición de piratería marítima, sin embargo, sí señala conductas que se subsumen dentro de este delito, como lo podemos advertir o verificar en el artículo 3.1 de la Convención SUA, ¿no? Pues bien, este es el marco internacional sobre este delito que hoy día nos trae a este evento, ¿no? Pero, ¿cómo armonizamos las normas internacionales con el derecho interno peruano? ¿Cómo vamos a recalar en tal armonización? Como ya señalé hace un momento, nuestra legislación interna no ha tipificado el delito de piratería. Por tanto, el principio de legalidad, que establece que nadie será sancionado por acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de la comisión, ley previa, ley cierta, ley escrita, es nuestro principal obstáculo para el procesamiento de este delito. Es necesario precisar también que nuestro Código Penal, en la aplicación espacial de la ley penal, en el artículo 1, regula, entre otros principios, de territorialidad, al establecer dentro del territorio del Estado, sin consideración, hechos punibles cometidos dentro del territorio del Estado, sin consideración de la nacionalidad del autor o partícipe. Al igual que el derecho internacional, también recoge el principio de pabellón o de bandera, que es la ampliación al principio de territorialidad y establece que la ley del Estado penal peruano es aplicable también a los hechos cometidos en buques o aeronaves que llevan su bandera, distinguiendo entre aeronaves nacionales públicas, la cual se aplica la ley penal peruana sin importar dónde se encuentren, y las naves o aeronaves nacionales privadas, la cual se aplica la ley penal peruana siempre y cuando estas naves privadas se encuentren en alta mar o en espacio aéreo donde ningún Estado ejerza soberanía. A raíz de la modificatoria del año 2007, se incorpora lo que podemos llevarle el principio de justicia universal. Pues el Perú está obligado a reprimir conforme a los tratados internacionales que establece la aplicación del derecho de cualquier Estado, independientemente del lugar de su comisión, de la nacionalidad del autor. Como bien sabemos... 2 minutos, por favor. Bien. Estos instrumentos internacionales, cabe precisar que el Perú no ha ratificado la Convención del Mar, ¿no? No ha ratificado la Convención del Mar, pese a haber participado desde sus inicios, desde el año 74 hasta el año 82. Sin embargo,
Sin embargo, al momento de, tal como lo ha dicho el ponente, en el conflicto internacional que mantuvimos con Chile, el representante peruano estableció o señaló ante la Corte Internacional que la Convención del Mar era compatible con nuestra Constitución, nuestra política del Estado. Lo que sí hemos ratificado es el convenio SUA, ¿no? A partir del año 2001, e incluso está incorporado en el Plan Nacional Multisectorial de Lucha contra el Terrorismo 2019-2023. Entonces, en aplicación del artículo 26 de la Convención de Viena, que viene a ser el Tratado de los Tratados, el Perú está en la obligación de incorporar, ¿no?, este convenio que hemos ratificado dentro de la jurisdicción interna. Sin embargo, hasta la fecha no tenemos tipificado el delito de piratería. En tal sentido, consideramos pues que se debe incorporar a nuestra legislación interna el delito de piratería armonizado tanto con el SUA como con la CONVEMAR, ¿no? Porque por el principio de convencionalidad, al haber participado, consideramos que las pautas interpretativas sobre la Convención del Mar pueden válidamente ser incorporadas a nuestro ordenamiento interno y de esa manera armonizar nuestra legislación interna frente a la legislación internacional. En realidad ha sido un compromiso bastante complicado asumir ser panelista en un tema que no es de mi experticia. Eso es necesario decir, porque cualquier impropiedad que vaya a referir, tiene que agradeceremos a la generosidad comprensiva de nuestro brillante expositor. Realicé una investigación básica y, bueno, solamente trataré de hacer una síntesis y vincular rápidamente a lo que nuestro Código Penal y nuestro Código Procesal Penal regula respecto de esta competencia territorial, ¿no? El tema de la crisis a nivel internacional se remonta pues a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, esto lo encontrado, también conocida como la Convención de Montego Bay, ratificada tanto por Italia, por la India, adoptada por la Organización Marítima Internacional, OMI, en 1982, y que incorpora las normas de la Convención de la Primera Conferencia sobre el Derecho del Mar, Ginebra, desde 1958. Reitero, es información que ha copiado para tratar justamente de comprender este interesante tema. La defensa de los militares italianos se basa en la jurisdicción exclusiva derivada del hecho de que el accidente, según la versión de las autoridades italianas, tuvo lugar en aguas internacionales en un buque que enarbolaba la bandera italiana, y en la inmunidad funcional disfrutarían los dos infantes de marina, que habrían actuado como un órgano del Estado. La Convención regula también la lucha internacional contra la piratería mediante normas que codifican la costumbre internacional. Tema resaltado, propuesto por la doctora Cecilia León, en el sentido de que, pues, normativa expresa en nuestro código, y curiosamente no aparece, y sin embargo, la información que tenemos en las redes es que, pues, sí tenemos hechos de piratería marina, ¿no? El problema es, como bien lo ha señalado la doctora Cecilia, no tenemos una regulación específica y tenemos problemas de engarce para eventualmente tipificar. Podrá adecuarse a sus comportamientos a otros dispositivos, pero no al que hemos indicado. Bueno, pero sin embargo, en el artículo 101 del convenio se le define como acto de violencia, incautación o robo cometido por la tripulación o los pasajeros de un buque contra otro buque en alta mar, con fines privados. Esa es la definición que encontramos. Pero en el caso, los soldados estaban a bordo del Enrique Alexia, con bandera italiana y propiedad de Dolphin Tanker, una empresa de la naviera Fratelli Amato, ¿no?, de Nápoles, como fuerza de protección. Pero el problema yo creo que no se encuentra tanto en verificar esto como una suerte de subsunción, dado de que los agraviados ciertamente no serían piratas, sino que en todo caso se habría incurrido en una suerte de error de tipo. Bueno, eso corresponderá ya a las decisiones de los tribunales que se correspondan. Bien, lo que quiero señalar es algo muy importante. Simplemente para dar una presentación, en lugar de ser reiterativo en la claridad, en los conceptos tan claramente expuestos y abordados por el expositor, es que en nuestro Código Penal, en la parte general, artículo 1, en efecto regula el principio de territorialidad, ¿no? Si bien es cierto, es un código de carácter material, pero es importante ver
su alcance procesal. Dice expresamente, la ley peruana se aplica a todo el que comete un hecho punible en el territorio de la República, salvo las excepciones contenidas en el derecho internacional, ¿no? Y con eso nos vamos obviamente a la normativa internacional, que es, creo, este artículo, el engarce entre la normativa nacional, nuestro ordenamiento nacional, y la normativa supranacional. Pero acá tenemos las referencias expresas, por ejemplo, el concepto de pabellón. También se aplica a los hechos punibles cometidos en, numeral 1, que aparece, las naves o aeronaves nacionales públicas en donde se encuentren, y 2, las naves o aeronaves nacionales privadas que se encuentren en alta mar o en espacio aéreo donde ningún Estado ejerza soberanía. Esta base normativa definitivamente sí acaecería un hecho similar como el que es objeto de análisis, tendría que ser de obligatoria aplicación. Pero nuestra normativa procesal también ha desarrollado este tema, pues, a partir del artículo 19, como un presupuesto procesal. Y dice expresamente, determinación de la competencia, más allá de la objetiva funcional, tenemos el de la competencia territorial. Si bien es cierto, esto es de aplicación dentro del territorio nacional, que lo acabe, tiene que ser necesariamente concordado con el artículo 1. Dice el artículo 21, la competencia por razón del territorio se establece en el siguiente orden, y tenemos 5 numerales. Por el lugar donde se cometió el hecho delictuoso, o se realizó el último acto en caso de tentativa, o cese la continuidad o la permanencia del delito, por el lugar donde se produjeron los efectos del delito, por el lugar donde se descubrieron las pruebas materiales del delito, por el lugar donde fue detenido el imputado, por el lugar donde domicilia el imputado. En realidad, en el caso Acuanálisis, hay varios aspectos, unas de carácter material, otras de carácter procesal, el problema, pues, de la realización de hechos delictivos en alta mar, que creemos que, pues, no es tanto que no se produzcan también el tema de la piratería, estos hechos de piratería en alta mar, en nuestro territorio. Lo que pasa es que el enfoque se da desde otros ámbitos y no desde, pues, una regulación específica de tipicidad. Si acaecería uno de estos hechos con esas características que lo acabe, estaríamos ante una suerte de vacío que requiere, pues, como propuesta, ¿cierto?, de una modificación legislativa para que esto sea regulado como tal. En lo demás, conforme a lo que señala nuestro artículo 1 del Código Penal, la aplicación espacial, territorial, se corresponde con esta base normativa. Son los únicos alcances que tengo que hacer referencia, porque, reitero, la especialidad, por lo menos que desarrollo, no es el derecho internacional, menos el derecho internacional sobre el mar. Así que cualquier impropiedad, ruego la generosidad comprensiva de nuestro expositor. Muchas gracias.